Los presupuestos que este equipo de gobierno, con muchísimas dificultades, pero con muchísimo trabajo y esfuerzo, y aquí quiero agradecer al esfuerzo que están haciendo todas las áreas, el esfuerzo especial que está haciendo el área económica para intentar mantener en el puerto la mayor y mejor calidad de servicios públicos en una situación económica crítica como es la que está sufriendo el país y como es la que siguen sufriendo los ayuntamientos por falta de cumplimiento de la obligación de la Junta de financiar suficientemente a los ayuntamientos, por falta de pago de la Junta de Andalucía de los impuestos municipales y por falta de cumplimiento también del Gobierno de la Nación de la esperada y prometida y incumplida promesa de sacar adelante la ley de financiación municipal. Si a esto añadimos la situación económica, la disminución de los ingresos municipales, las necesidades evidentes que existen y las competencias impropias que asumimos los ayuntamientos, valoradas por la FEN y por la FAN en más del 30% de los presupuestos municipales, pues podéis entender la grave situación que estamos viviendo los ayuntamientos, que por otra parte, y yo voy a decirlo, pero siempre hay que recordarlo, somos la administración más cercana al ciudadano, que asumimos muchas veces pues competencias que no son nuestras, pero competencias en materias sociales fundamentalmente que no podemos dejar de asumir. He reiterado varias veces que, por ejemplo, en el 2010 fueron alrededor de 80 desahucios los que iban al puerto, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, y ninguna de las familias de desahuciados fueron a la Junta. Todos y cada uno de esos desahucios los solucionó el Ayuntamiento del Puerto. Lo mismo puedo decir en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia educativa, competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, pero incompetencia efectiva de la Junta de Andalucía que no asume lo que tiene que asumir. Eso hace que estemos soportando, a pesar de la situación, de la grave situación económica, gastos extraordinarios que deberían asumir otras administraciones como la Administración Central y la Administración Autonómica. A pesar de todas estas circunstancias y siendo uno de los pocos ayuntamientos que vamos a sacar unos presupuestos en un año electoral, y creo que en la fecha que hay que hacerla, que es inmediatamente después de las municipales, para no hipotecar al equipo de gobierno que salga elegido en las urnas, que es lo que se suele hacer en un año electoral, pues presentamos inmediatamente con más celeridad. No se ha podido presentar los presupuestos del 2011. Que vuelvo a decir que cualquier ayuntamiento se las ve y se las desea en estas circunstancias para sacar unos presupuestos. Unos presupuestos se pueden sacar de cualquier forma, pero nosotros siempre hemos querido ser realistas, austeros, adecuarnos a la situación económica y unos presupuestos sensatos, porque se puede aprobar cualquier tipo de presupuesto y después no cumplirlo o ser un papel mojado. Nosotros hemos querido sacar unos presupuestos ajustados a estas circunstancias. Y eso, como digo, no es sencillo. Yo recuerdo hace unos 2 años, la actual ministra Rosa Aguilar, siendo aún alcaldesa de Córdoba, como decía públicamente, que es imposible que unos ayuntamientos saquen unos presupuestos y lo que hay que hacer es prorrogar los presupuestos, porque se veía incapaz como alcaldesa de sacar unos presupuestos para adelante. Bueno, aun siendo así la situación reconocida por una persona de reconocimiento público, sin embargo este ayuntamiento siempre ha sacado anualmente sus presupuestos. Este año, como digo, y como es lógico, con las dificultades que tenemos, con los retrasos lógicos por estas dificultades, y este año además añadiendo esa tardanza al ser un año electoral. Pues bien, os voy a comentar las líneas básicas de estos presupuestos. Presupuestos realistas, adaptados a las circunstancias, presupuestos austeros. Digo austeros por desgracia, porque a todo político nos gustaría pues tener mucho más recursos para hacer más cosas, porque el puerto necesita muchas cosas, pero evidentemente por otra parte el puerto, y lo tengo que decir así, tiene la suerte de tener por primera vez un equipo de gobierno desde hace 4 años, y ahora con el nuevo mandato, que por primera vez sensato, austero y razonable, y no va a llegar a los desmadres económicos que ha habido anteriormente, en parte también causantes de esta situación económica.
Con lo cual, estas son las circunstancias en las que nos encontramos y en las que elaboramos estos difíciles presupuestos. Es un presupuesto comprometido con la situación de crisis, donde la sensatez impone una cosa que están haciendo muy pocas administraciones, que haya un superávit presupuestario, reduciendo el endeudamiento. Pocas administraciones están reduciendo el endeudamiento, y este equipo de gobierno, desde que llegó en el 2007, está tomando medidas, porque sabíamos que había crisis y no engañábamos con otros diciendo que no había crisis. Sabemos que no solo hay crisis, lo cual es ya evidentemente indudable, sino que tampoco ni hay ni va a haber a corto plazo brotes verdes. No podemos dejar que nos engañen más, porque los brotes verdes nada más que lo ven algunos, y ojalá fuera cierto este tema de los brotes verdes, pero todos hemos comprobado, sabemos que es otra mentira más. Contenemos el gasto corriente, que son las líneas generales que hay que seguir. Tenemos una vocación, no obstante, a pesar de la contención del gasto corriente y de la austeridad, una vocación de continuar y aumentar en lo posible las políticas sociales y empleo mientras que esto sea necesario, a diferencia de otras administraciones. Todos oímos a Zapatero y a Griñán decir: no vamos a bajar las políticas sociales, y nos volvieron a engañar, porque lo primero que bajaron fueron las políticas sociales. Sin embargo, los gobiernos del Partido Popular no solo contenemos el gasto, tenemos unos presupuestos austeros, sino que además mantenemos y aumentamos las políticas sociales y de empleo. Y no solo eso, sino en el siguiente punto, aumentamos las inversiones para crear riqueza, crear trabajo y sobre todo crear infraestructuras básicas en la ciudad que hagan que la ciudad prospere y crezca. Se reduce, por otra parte, la aportación del Estado. Ya no hay plan E, tampoco hay Proteja, y la aportación del Estado cae bajo mínimos. Por otra parte, no aparecen préstamos de inversión. El Estado nos limita las inversiones, los préstamos a las administraciones locales, ya lo sabéis, con las leyes que sacó Zapatero, cosa que no se lo limita al propio Estado ni a las comunidades autónomas, y eso nos constriñe, pero también, por otra parte, hace que el endeudamiento y los gastos financieros no sigan aumentando. Estamos orgullosos de, a diferencia de los gobiernos socialistas, de contener la presión fiscal a los ciudadanos, de no subir los impuestos por encima del IPC, y esa previsión de contener el gasto fiscal ya se recoge en los propios presupuestos que vamos a aprobar, a diferencia de los socialistas, que nos aumentan a los españoles los impuestos por todos lados. Pero no solo de los socialistas, los demás grupos de la oposición en este ayuntamiento, en las últimas ordenanzas fiscales, pues votaron en contra y declararon públicamente que había que aumentar la presión fiscal. O sea que el portuense, yo creo que ha sido inteligente y ha votado a quien le ha ofrecido, entre otras cosas, no solo una buena gestión, sino una contención de la presión fiscal, que no hubiera ocurrido si hubiera gobernado otro partido en el puerto. Las inversiones de otras administraciones, por ahora y según las previsiones que tenemos, se reducen a 0 inversiones para el puerto de Santa María. Es más, las que estaban previstas están paralizadas, como la A491, que es una vergüenza, y algunas otras actuaciones en el puerto, pues de otras administraciones, están totalmente paralizadas. Disminuye la ayuda de la Junta, no solo en inversiones, sino para temas sociales imprescindibles, como la ley de dependencia y la ayuda a domicilio, con lo cual la situación de los ayuntamientos se ve agravada, no solo porque la Junta de Andalucía y el Estado no cumple con la financiación a los ayuntamientos, sino que es que la poca que dan la disminuyen en temas tan básicos como la dependencia y la ayuda a domicilio. Hay un evidente descenso de ingresos urbanísticos. Evidentemente la situación es la que es, pero esto me da pie a comentaros que en el 2012, y con el despegue del nuevo PGO, pues por muy mala que esté la situación económica y la construcción en estos momentos, un mínimo despegue va a suponer la aprobación y el desarrollo del nuevo PGO. En cuestión de números, los ingresos ascienden a 104.960.000 euros, y los gastos, como veis, con una política de austeridad y de ahorro, que es la que requiere la administración actual, es de 1.359.000 euros. El otro día un medio de comunicación, algunos de los aquí presentes, sacó cómo el Ayuntamiento del Puerto es uno de los ayuntamientos de la provincia que más está ahorrando en la provincia de Cádiz. Con lo cual, esto resulta de un superávit de 1.401.000 euros.
Esto significa pues que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos cumpliendo con nuestra tarea, aunque otras administraciones no cumplan, para sanear la situación económica municipal y favorecer pues lo que no está haciendo prácticamente nadie: pagar a proveedores, pagar nóminas, pagar a la seguridad social, pagar los impuestos. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento del Puerto es de los pocos que estamos al día con la Tesorería General, con Hacienda, con la Junta de Andalucía, que no estamos teniendo problemas de nómina, y esto no es porque sí, esto es el resultado de la política económica sensata y de austeridad que estamos haciendo. Por otra parte, en cuanto a la comparativa con respecto al 2010, en capítulo de ingresos disminuyen, como en estos datos, 1.715.000, resultado pues de que bajan las aportaciones del Estado, bajan las aportaciones de la Junta, bajan los ingresos urbanísticos, y estamos como estamos, y hay que ajustarse a esta situación. Pero a pesar de eso, seguimos ahorrando en el Ayuntamiento del Puerto. En cuanto a los gastos, también hay una disminución ostensible de gastos de 2,5 millones de euros. Y en cuanto a la distribución del presupuesto por capítulos, bajamos en personal. Bueno, aquí tenéis todo el desarrollo, no lo voy a reiterar, pero sí es importante el esfuerzo que se está haciendo en gastos de personal, en gastos corrientes, el aumento de gastos financieros, la situación financiera del país y de las entidades bancarias, que es evidente cómo está este país, bajan las transferencias corrientes, aumentan el 22% las inversiones reales. Son datos que tenéis y que son evidentes y hablan por sí mismos. Concejalías que bajan en sus presupuestos, aumentándonos aún más el cinturón. Ya no nos quedan agujeros para apretarnos más el cinturón. La verdad es que hablando con distintos colectivos y demás, bueno, ¿qué política de austeridad vais a hacer? Pues por la que ya hemos hecho, porque ya el cinturón no le quedan agujeros para apretárnoslo. Y los servicios hay que seguir prestándolo, con lo cual la única solución es que de una vez ya en este país las administraciones competentes cumplan con los ayuntamientos y financien suficientemente a los ayuntamientos, o por lo menos que le paguen lo que les deben, como la Junta de Andalucía. Pues como digo, baja la alcaldía, presidencia, gobierno de organización, comunicación, urbanismo, se rebaja la asignación a la contratación del equipo redactor del PEGO, ya es evidente, y medio ambiente. Sin embargo, concejalías que suben: bienestar social, participación ciudadana, mantenimiento urbano, delegación de playas, policía local, patrimonio y fiestas. Vamos a ver. En cuanto al capítulo de personal, el ahorro de personal, estamos en 1.666.000 euros de reducción, pero no es la primera vez. Hay que tener en cuenta que ya en el 2010 redujimos en gasto de personal 1.100.000 euros. O sea, ese esfuerzo pocas administraciones lo están haciendo. El nivel de gasto es igual ahora en personal que en el 2007, a pesar de las subidas del IPC que ha habido en los gastos de personal y las mejoras recogidas en el convenio en estos años. Eso da muestra del tremendo esfuerzo de ahorro que está haciendo este equipo de gobierno. En cuanto al capítulo 2 de gastos corrientes, supone un ahorro respecto al 2010 de 1.720.000 euros. La parte más baja es el contrato de limpieza, pero no por falta de servicios, como veis, como se está diciendo, sino por traslado de las amortizaciones de las inversiones a partir del 2013, con lo cual es injustificado que el servicio se vea afectado. Lo único que se ha trasladado son las amortizaciones de las inversiones que había que hacer en el servicio de limpieza, mientras que el servicio hemos controlado que se mantenga y que no se pierdan además puestos de trabajo. El mayor aumento es el tratamiento de residuos urbanos, gracias a, como sabéis, la nefasta labor de los ex responsables del Ayuntamiento de Jerez con la planta de las Calandrias. De ahí proviene ese aumento. Se reducen los alquileres, es un absurdo la cantidad de alquileres que estaba pagando el ayuntamiento. Voy a poner un ejemplo: pues se pagaba un dineral por el alquiler del local de turismo que ahora ha pasado al Palacio de la Aranidad, que es de propiedad municipal, y ya no tenemos que pagar un alquiler. Y seguiremos reduciéndolo cuando empiece a funcionar el ayuntamiento de Peralta. Incrementamos, no obstante, las partidas de mantenimiento urbano para arreglos de vía pública, conservación de edificios municipales
y alumbrado en 280.000 euros más que en el 2010, teniendo en cuenta que aún así estas partidas son insuficientes, pero que además están complementadas con otras partidas de inversiones que van para arreglos de calle. Y aquí sí que me gustaría entretenerme más. Cuando se habla de un PEGO, parece ser que el PEGO nada más que sirve para ver quién puede construir más o si legalizo o no legalizo mi parcela. También sirve para eso, pero fundamentalmente un PEGO sirve para hacer una mejor ciudad. Estaréis un poco a lo mejor cansados de oírme que las dos líneas de este equipo de gobierno es poner orden en todos los niveles y planificar para el futuro, cosa que nunca se ha hecho en el puerto. Pues bien, el puerto, el desmadre urbanístico del puerto, de prácticamente toda la historia del puerto hasta que haya gobernado el Partido Popular, que ha puesto coto a las construcciones y parcelaciones ilegales, ha hecho que el puerto sea una ciudad insostenible. La extensión del puerto, para dar servicios de policía local, de mantenimiento urbano, de jardines, de limpieza, de recogida de basura, de abastecimiento y saneamiento de agua, de alumbrado público, de transporte público, hace que el puerto sea una ciudad totalmente insostenible por el caos no solo de gestión, sino de crecimiento urbanístico que ha tenido. Esto, por fin, con el Partido Popular se va a acabar. Y se va a acabar con la nueva planificación urbanística que por primera vez es sensata en esta ciudad y terminando con el crecimiento desmesurado de la ciudad. El crecimiento va a ser un crecimiento sensato que va a consolidar la ciudad y que va a ser una ciudad que ahora es insostenible en esa multitud de aspectos que os he dicho, insostenible económicamente, ahora a partir del desarrollo del nuevo PEGO y del PES va a empezar a ser una ciudad sostenible. Evidentemente esto no es automático, no se aprueba el PEGO y ya pasa de ser una ciudad insostenible a ser una ciudad sostenible. Esto irá de la mano de la ejecución de los instrumentos de planeamiento, que convertirán el puerto por primera vez en una ciudad sensata y una ciudad sostenible económicamente, cosa que ahora no lo es. Imaginaros lo que es mantener al puerto en todos estos aspectos que os he dicho, no solo servicios de policía, mantenimiento, alumbrado, limpieza, electricidad, saneamiento, transporte público, cosa que ahora mismo es imposible mantener. Con el nuevo crecimiento y el PEGO y el modelo de ciudad que ha sacado este equipo de gobierno, el puerto empezará a ser sostenible en todos estos aspectos y fundamentalmente más sobrellevable económicamente. Por otra parte, en cuanto a gastos corrientes, descienden las partidas para los convenios con el puerto global tras la reunificación de los convenios urbanísticos, yo creo que injustificado en algunos casos que se hicieron en su momento. Se desciende también el 10% de las partidas de comunicación y esto es una línea continua de este equipo de gobierno. Desde el 2007 que llegamos a gobernar el Ayuntamiento del Puerto están reduciéndose continuamente las partidas de comunicación para dejarlo en lo imprescindible que requiere un ayuntamiento. Esto demuestra, porque los números no engañan, que lo que suele decir la oposición es totalmente mentira e incierto. Aumenta las partidas, por otra parte, a diferencia de lo que hacen los gobiernos socialistas, de bienestar social, con los proyectos de Barrio Alto, servicios de atención comunitaria y programas sociales. En el capítulo de subvenciones hay muchos ayuntamientos que están eliminando las subvenciones. Y aquí me quiero parar también un poco. Nosotros las racionalizamos, las optimizamos, porque también es verdad que la Administración no puede subvencionar todo con dinero público, ni todas las subvenciones solicitadas repercuten beneficiosamente a la sociedad. Desde que llegó el gobierno del Partido Popular, las subvenciones se han racionalizado, se han ajustado a la legislación vigente y, por otra parte, a diferencia de en otros ayuntamientos, otras administraciones, se han mantenido en la medida de nuestras posibilidades económicas. Siempre que el colectivo al que vaya ese dinero, que no olvidemos que es público, tenga una repercusión social positiva. Y respecto a esto tengo que decir una cosa, que muchas veces estas subvenciones dan lugar a un servicio público que llevan colectivos, organizaciones privadas, que redundan y multiplican esa subvención en servicio público al doble y al triple. Me estoy refiriendo a la ONG, a asociaciones culturales, a asociaciones deportivas, asociaciones vecinales, donde ese mismo servicio prestado por la Administración no llegaría donde llega con estos colectivos y además sería bastante más caro. Con lo cual,
consideramos que unas subvenciones no dadas a lo loco, ni dadas indiscriminadamente, sino con sensatez, repercuten socialmente y positivamente en una sociedad. Y eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno, a diferencia de otras localidades donde han cortado radicalmente las subvenciones. Quiero decir como ejemplo que en Andalucía en los últimos años se están perdiendo una mínima de 4 ONG al día por falta de ayuda de la Administración. La asociación afín, por ejemplo, a Anides, pues desapareció hace un año y pico, y nadie dijo nada. Si Anides desaparece en el puerto, no os podéis imaginar la que nos cae a nosotros. Pues esto está pasando en Andalucía cada 2 por 3, mientras que en el puerto se están manteniendo con ayuda municipal asociaciones que además antes tenían ayuda de otras administraciones, como la Junta de Andalucía, y que están reduciendo la Junta de Andalucía todas esas ayudas a este tipo de asociaciones. Y así, por ejemplo, nos lo trasladábamos ayer en una reunión que tuvimos con Anides. O sea que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo especial, incluso en algún tipo de colectivo donde no tenemos ninguna competencia. Y me refiero, por ejemplo, a ese tipo de asociaciones que vienen a paliar la incompetencia de la Junta en materia sanitaria, que además cada vez son más. Asociación del cáncer, de Alzheimer, de diabéticos, de Parkinson, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, pero incompetencia efectiva de la Junta de Andalucía. Por eso los ayuntamientos nos tenemos que implicar. Y además se mantienen y se pagan. No evidentemente con la facilidad y la agilidad que quisiéramos, pero sí, a diferencia de otras administraciones, de otros ayuntamientos, en el puerto se pagan, y así nos lo reconocen las entidades que están recibiendo estas subvenciones. Mantenemos también las subvenciones de participación ciudadana, que consideramos que son fundamentales en una democracia, y mantenemos las partidas de ayudas de emergencia para realojo y drogodependencia, como digo, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Pero evidentemente a quien le preocupa a los portuenses, y al gobierno socialista de la Junta no le preocupa a los portuenses, a nosotros sí nos preocupa, y por eso, aunque sea competencia de la Junta, lo metemos en nuestros presupuestos. En cuanto a subvenciones, seguimos con reajuste de las subvenciones deportivas. No es el presupuesto que un político quiere ni el que requiere la ciudad, porque los ingresos son los que son. Creo que difícilmente ningún otro equipo de gobierno hubiera hecho unos presupuestos tan sensatos en una época tan difícil. En cuanto a las inversiones, es crucial el aumento de inversiones en un 22%, teniendo en cuenta que no hay una sola ayuda ni del Estado ni de la Junta de Andalucía. Aquí os terminamos en este capítulo ya con el análisis de los presupuestos. Os decimos algunas de las más importantes: la redacción de proyectos de modernización del mercado de abastos, restauración de la mitad de los caminantes, urbanización del centro de emergencia por incumplimiento de EFSA, nuevamente por incumplimiento de la Junta, acondicionamiento de acceso al Parque y Monasterio de la Victoria, fundamentalmente en materia de alumbrado. Sabéis que hay muchas deficiencias de alumbrado en esa zona. Acondicionamiento de la plaza de pescadería y actuaciones en casco histórico por 3,5 millones de euros. Plan de barrio, 1 millón de euros. Mejoras en la vía pública. Decía que las partidas de gastos con mantenimiento se complementan con estas partidas de inversión: eliminación de barreras arquitectónicas, urbanización de Santa Clara, la nueva glorieta y variante que continúa con la duplicación de la avenida de Sanlúcar. Y aquí hay varios capítulos de inversiones relativos a inversiones deportivas que en los 4 años anteriores han estado pendientes o por la situación económica no se han podido desarrollar, pero que consideramos que son básicas para el puerto, como reforma y arreglo de la ciudad deportiva, campo de césped, fútbol 11, muy demandado, una de las grandes demandas de los usuarios de la ciudad deportiva, construcción del campo de rugby, con el, por fin, acuerdo que se ha llegado con la Junta de Andalucía, construcción de la Casa de Juventud, y aquí me paro, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, ponemos 200.000 euros, siempre que la Junta de Andalucía aporte la parte que le corresponda. Parque de pabellón de la Angelita Alta, y vuelvo a decir, por la incompetencia de la Junta de Andalucía, que hizo una nueva instalación, la Angelita Alta, sin las condiciones adecuadas para practicar deporte, y ahora tiene que ser el Ayuntamiento, tras la negativa de la Junta a dar subvenciones al Ayuntamiento del Puerto para arreglar este pabellón. También tengo que decir que también la Junta no ha sacado ninguna de las órdenes de subvenciones en materias deportivas que venía sacando habitualmente.
Construcción de los vestuarios de Cericiclo, un compromiso personal con el APA y la Asociación de Vecinos de la zona del Tejar. Construcción de los vestuarios de Malacara, que están en unas condiciones pésimas. Recuperación de caminos rurales y mejoras a los accesos de la playa de las Redes y del Ancla, que es cofinanciado con fondos europeos. Bien, pues yo diría que es el complicado presupuesto en una situación extraordinariamente complicada, y yo creo que aun no siendo el presupuesto, evidentemente que nos gustaría un político, nos gustaría tener más recursos para hacer más cosas, pero creo que es un magnífico presupuesto para las circunstancias que estamos viviendo. Es más, yo os puedo decir ahora una cosa: después de pasado la vorágine electoral y demás, os puedo decir que todos los partidos, ha habido un miembro o alguien de cada uno de los partidos de la oposición que nos ha dicho: lo habéis hecho muy bien, lo que pasa que en política nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir, y no esperábamos que aguantarais los 4 años que habéis sobrevivido. Pues bien, no solo hemos aguantado, hemos superado muchos ayuntamientos que estaban por delante nuestra, cogíamos unas circunstancias de entrada pésimas, nos ha caído encima la crisis, y este equipo de gobierno que creo que va a seguir siendo ejemplo. Voy a hacer un comentario de técnico, por si alguien duda de mi palabra, pues de técnicos objetivos del ayuntamiento. Bien, técnicos del área económica están viendo un cambio de actitud en las entidades bancarias con respecto al ayuntamiento del puerto de Santa María, confiando en la política sensata que se está haciendo, y nos están cogiendo como ayuntamiento de referencia en materia económica en toda la provincia de Cádiz. Pues bien, a pesar de esta situación económica, nosotros estamos orgullosos que gracias a la gestión política, económica, con una ayuda inestimable de todos los técnicos, porque si no sería imposible, el Ayuntamiento del Puerto ahora una referencia positiva en política económica, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todos. Todas las liquidaciones de todos los presupuestos deberían de haber dado lugar a un plan de saneamiento, y nunca se ha puesto en funcionamiento este plan de saneamiento. Nosotros hemos defendido que desde el año 2007, como os ha explicado el alcalde, estamos haciendo una política de reducción de esos gastos, y defendemos que eso en sí ya es un plan de saneamiento, porque aprobar una serie de medidas en pleno, decir que se van a hacer una serie de actuaciones, si luego no se ponen en práctica, no sirve para nada. Y la mejor medida y la mejor herramienta para hacer realidad ese saneamiento son los presupuestos. En una situación de crisis, con una reducción de los ingresos, con una congelación y reducción de impuestos, que llevamos ya 2 años con esta política de congelación y de reducción, y que por lo tanto eso da lugar a una menor entrada de ingresos, pero a la vez también no sobrecargamos las espaldas de los ciudadanos portuenses, que creo que es lo que quieren, y esto se contrapone pues con una reducción también del gasto, a pesar de las importantes subidas que está teniendo el IPC, que evidentemente se repercuten en todos los contratos que gestiona el ayuntamiento.